Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean todos ustedes una vez más a una predicación a través de estos medios. Me da mucho gusto que el día de hoy podamos estar juntos. Hoy es 20 de septiembre del 2020 y estamos de regreso a la palabra de Dios. Les mando un fuerte y caluroso saludo, esperando que todos se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en un nuevo libro. Pero antes de ir allá, vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos y vamos a orar. Si tú puedes, inclina tu rostro, cierra tus ojos, si estás ahí con tu familia. Este es el tiempo de poder sentarnos y apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que si están listos, están preparados, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por una oportunidad más que nos das en tu palabra. Te agradecemos infinitamente que nos hayas cuidado durante la noche, nos des la oportunidad de un día nuevo y te agradecemos, Señor, todas sus bendiciones que derramas sobre nosotros. Oramos, Padre, porque lo que el día de hoy tienes para nuestras vidas sirva para que podamos crecer, para madurar, para honrar tu bendito y santo nombre. Pedimos que cada día, Señor, que estemos en tu palabra, cada día que tengamos una relación contigo, esto se haga realidad. Crecer, madurar, bendecirte, Señor, con nuestras actitudes, nuestras vidas, y que siempre podamos agradecerte y estar, Señor, conscientes de que todo lo que tenemos, tú nos lo das. Gracias por la vida de nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros nietos, si es el caso. Gracias por nuestros padres, por nuestros hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por todo lo que nos permites tener. Y aún por aquellas cosas, Señor, que no nos das, te agradecemos porque sabemos que por algo tú no permites, Señor, que esto llegue a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, que podamos reunirnos a través de estos medios y te pedimos que pronto podamos estar juntos una vez más. Pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos tu dirección para los pastores de las iglesias de esta ciudad. Pedimos, Señor, que los hermanos puedan, Señor, crecer y madurar, que traigas a las iglesias, Señor, esto y que todos glorifiquemos tu santo y bendito nombre. Pedimos por los pastores, por su bienestar, porque tú los hagas crecer, porque los hagas, Señor, hombres, Señor, que puedan predicar tu palabra con autoridad, con denuedo. Te pedimos por ellos y te pedimos por la Grey, pedimos por la iglesia, que nuevas personas puedan venir a tus pies y conocerte y puedan tener la libertad en Cristo Jesús de poder aprender de ti, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por lo que estás haciendo y por lo que estás permitiendo, Señor, en estos tiempos. Pedimos, Señor, por las autoridades, Señor, tanto a nivel federal, estatal como municipal, que cada uno de ellos reciba de parte tuya, Señor, lo que les hace falta para gobernar con, Señor, el estándar que tú marcas en tu palabra, Señor, siendo personas temerosas de ti. Te pedimos por ellos y te pedimos que en medio de esta situación que vivimos el día de hoy, tú te exaltes y te glorifiques, Señor, como siempre. Gracias por estos tiempos, por este momento, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, en Cristo Jesús, que, Padre, nos ayudes a entender tu palabra y que seamos, como dice tu misma palabra, personas que son hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a entrar el día de hoy a nuestro estudio. Como les dije, hoy entramos a un nuevo estudio. Hoy vamos a comenzar la aventura de estudiar el libro de Hechos. El libro de Hechos. Nos embarcamos en este nuevo libro y estaremos por algún tiempo estudiándolo. Algunas personas han dicho que el libro de los Hechos se le conoce como el Hechos de los Apóstoles. Hay otras personas que dicen que este libro no debería ser llamado así, sino más bien los Hechos de Jesús a través de los apóstoles. Es un libro que contiene 28 capítulos y que comienza de la siguiente manera. Voy a leer Hechos 1. Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
En este primer punto de los primeros 3 versículos del libro de los Hechos, podemos ver que se nombra a este personaje Teófilo. Y asumimos que el autor del libro de Hechos es el escritor del libro de Lucas, es decir, Lucas, el historiador, es el que se cree que escribió tanto el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. La razón por la que se cree esto es por lo que él escribe en el mismo libro de Lucas. Ahora, si me acompañas a Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a ver la misma referencia hacia este personaje llamado Teófilo. Dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Si tú comparas ese Lucas 1 con Hechos 1, donde dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, tal vez puedas estar de acuerdo con que los que estudian la palabra de Dios dicen que Lucas fue el primer relato que se escribió y fue enviado a Teófilo. Y algunos concuerdan que esta expresión de excelentísimo indica que este hombre era algún oficial romano de cierta jerarquía. Algunos se atreven a decir que pudo haber sido alguien de la casa de César. Y entonces el Evangelio de Lucas relata sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y el libro de los Hechos es tomado como el volumen 2 de este autor de Lucas, sobre el continuo hacer, por así decirlo, y la enseñanza de Jesús, es decir, lo que se continúa haciendo en la obra. Y los evangelios podrían decirse en cierto sentido que cuentan la historia de la obra terminada de Cristo. ¿Recuerdas lo que dijo como sumo sacerdote Cristo? He terminado la obra que me encomendaste. Y luego en la cruz dijo, consumado es. De modo que es cierto que en el primer volumen, el Evangelio de Lucas y también todos los demás escritores del Evangelio nos hablan de la obra terminada de Cristo. Ofreció el tan esperado sacrificio por el pecado que satisfizo plenamente a Dios, mediante el sacrificio y la ofrenda de sí mismo. Salvó para siempre a los que creyeron y por supuesto aseguró su redención con su resurrección de entre los muertos. Ahora, no se puede agregar nada a la obra terminada de Cristo. Nada. Fue satisfactoria para Dios, por lo que Dios lo levantó de entre los muertos para validar su satisfacción. Y luego Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Lo exaltó a su diestra. Le dio el nombre de Señor. Lo restauró completamente y lo puso de manera exaltada en la gloria celestial. Incluso agregó una nueva dimensión, ahora como el Salvador, porque había ofrecido personalmente ese sacrificio. Y entonces con su sangre pagó por una amplia gama de personas redimidas a lo largo de toda la historia humana, que lo alabaría, honraría, glorificaría para siempre. Esa es la obra que Jesús terminó, pero también estaba la obra que Jesús recién había comenzado. Terminó la obra de redención, pero el trabajo de hacer y enseñar acaba de comenzar. La obra de proclamar el Evangelio, enseñar el reino, vivir el reino, recién comienza. Y se podría decir que comenzó en su ministerio Jesús a recoger a los elegidos, pero para cuando Él ascendió al cielo, solo quedaban unos pocos. Están todos en un pequeño país. 120 se habían reunido en el aposento alto en Jerusalén y varios cientos más en Galilea, pero esto solamente era el comienzo. Eso es lo que comenzó Jesús. De hecho, de modo que Hechos, como sigue escribiendo Lucas, es la historia de lo que Jesús sigue haciendo y enseñando. Este es el volumen 2. Hechos continúa la historia y el largo proceso que
completa la obra redentora de Dios a través de Cristo. El Evangelio de Lucas, al igual que los otros 3 evangelios, cuentan la historia del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con respecto a las profecías de la venida del Mesías. Y los evangelios dan el registro de la realización de esas profecías. El plan de Dios prometido en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Ahora, Lucas es un historiador exigente, meticuloso, inspirado por el Espíritu Santo, y se pone a escribir. Y cuando escribe Lucas, no sabe que el libro se va a llamar así, y no sabe acerca del volumen 2 que va a escribir y que será llamado el libro de los Hechos. Escribe una gran y larga historia, y el objetivo era la verdad exacta, brindar certeza absoluta de los hechos de la historia de la redención, brindar plena seguridad a los creyentes como Teófilo y otros de que la promesa de salvación de Dios se estaba cumpliendo. Las profecías del Antiguo Testamento que vinieron a través de los profetas, a quienes se refiere como testigos oculares y servidores de la palabra, esas profecías eran precisas y exactas e identificaban lugares como el lugar donde nacería en Belén, detalles sobre su vida y su muerte. Entonces Lucas quiere escribir una historia para mostrar que toda la precisión del Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo y que se cumplió con el mismo tipo de precisión. Recordarás que al final del libro de Lucas, si me acompañas ahí en el capítulo 24, versículos del 50 en adelante, dice así: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y así es como termina el volumen 1. Y el volumen 2 esencialmente comienza con la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se prometió en el libro de Lucas. Y viene en el libro de Hechos, de la manera en que se prometió al Mesías en el Antiguo Testamento, vino en el libro de Lucas. Es decir, así como se prometió en el libro de Lucas, va a llegar en el libro de Hechos. Y lo que se prometió en el Antiguo Testamento viene en el libro de Lucas. Esta es la historia exacta y precisa. A los primeros lectores se les enseñaba entonces esencialmente que los apóstoles y los profetas hablaban la verdad. Lucas escribe para darles seguridad, y el Espíritu Santo vendría y la obra continuaría. Lucas escribe con certeza sobre Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión en el volumen 1, y escribe con certeza desde la ascensión hasta la venida del Espíritu Santo, y el Evangelio que se proclama al mundo para el establecimiento de la Iglesia. Eso es una especie de descripción general muy amplia. Y en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos, Lucas va a usar como 40 veces la expresión "es necesario" en sus escritos. Es necesario que esto sucediera. Es necesario que Lucas lo registre en su Evangelio porque en el Antiguo Testamento lo decía. Es necesario, dice Lucas, que en el libro de los Hechos aparezca esto porque Jesús lo predijo y lo prometió. Y por un momento podrías pensar, ¿por qué necesita esa confianza? Bueno, por un lado, si tú pones atención, vas a encontrarte con que Judas se acaba de suicidar y había que elegir a otro para reemplazarlo. Y eso sucede en el primer capítulo de Hechos. Y podrían pensar, ¿es eso un anticipo de más desastres que van a venir? Entonces el mensaje es este: es que nada puede impedir que se desarrolle el propósito o el poder de Dios, ni siquiera la apostasía, que significa dar un paso atrás en tu fe, o el suicidio de un apóstol, que de hecho estaba previsto que sucediera. Mira, acompáñame a Hechos 1:20. Dice Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, y mira cómo hace referencia al Antiguo Testamento: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y está hablando acerca de lo que sucedió con Judas. Se nos dice que se cumple la profecía. Dios está obrando. Todo el propósito redentor de Dios va a continuar.
Por eso Lucas se empeña en decir, es necesario que suceda esto, es necesario que suceda aquello. Y entonces lo que hace es confirmar, dar certeza. Ahora, ¿está Jesús involucrado en el libro de los Hechos? ¿Sigue involucrado? La respuesta es sí. Él ha vuelto al cielo y ha sido puesto a la diestra de Dios. Se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Él es el Señor. Se le identifica como el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia, varias veces en las epístolas, reinando desde el cielo como la cabeza de la iglesia, como el rey sobre su reino espiritual. Extiende su reino a través de la historia del libro de los Hechos. Es el Señor Jesús trabajando. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaba trabajando, continuaba trabajando. Él sigue salvando. Está agregando personas a la iglesia. Después de todo, recuerda, ahora Él es el cabeza de la iglesia y el rey en su reino. Otra escritura en Hechos. Hechos capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y podemos ver aquí que el Señor está trabajando ahí en el libro de los Hechos. Entonces estaban predicando al Señor, la mano del Señor estaba con ellos haciendo que la gente fuera salva. Él es el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Está construyendo su iglesia, está salvando a su pueblo. Mira lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y esto ya lo estudiamos recién hace unas semanas, y aquí es a donde vemos nosotros el nacimiento de la iglesia de Filipos. Esta mujer Lidia es una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo. Y luego algo que es muy importante y relevante que debemos señalar, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es el Señor obrando en la gente. Por ejemplo, cuando Pablo va camino a Damasco, ¿quién lo detuvo? Fue el mismo Señor Jesús. Dice que apareció en el camino a Damasco. Lo detuvo en seco. Lo puedes leer ahí en el capítulo 9. Ahora Jesús está comprometido no solamente con el crecimiento de su iglesia, como en detener la destrucción de su iglesia. Jesús aparece en el capítulo 18 en una visión a Pablo y le dice, no temas. Tú sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará ni te va a hacer daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y aquí el Señor sigue, y podemos ver que sigue edificando su iglesia. Él es el Señor de la iglesia, Él protege a su iglesia. Podemos ver en el capítulo 23 que las cosas se están poniendo muy difíciles para Pablo y la persecución aumenta con una conspiración para matarlo. Y en el versículo 11 el Señor se para a su lado y le dice, anímate, porque así como has testificado solemnemente de mi causa en Jerusalén, así también debes testificar en Roma. Y Él está diciendo, te voy a proteger hasta que llegues a Roma. Así, en resumen, el Señor Jesús reina sobre su reino desde los cielos. Sigue involucrado, está comprometido en la edificación de su iglesia, agregando personas a la lista de los que son redimidos, de los que son salvos. Él está cumpliendo el plan del Padre y lo está haciendo mediante la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu que obra a través de la predicación. Pero no nos equivoquemos, Él es el Señor quien continúa la obra que comenzó. Se predica el Evangelio, se salvan los pecadores, se establece la iglesia, se eligen líderes, se edifican los santos, se dan testigo de Cristo, y todo el tiempo los creyentes están sufriendo por su noble esfuerzo y siendo rechazados por el mundo. Pero el Señor está protegiéndolos para que se pueda predicar el Evangelio y los elegidos sean reunidos. Y esta es la historia de la iglesia hasta que Él regrese. El Señor Jesús reina desde el cielo. Amén. Él es el jefe de la iglesia. Según el plan del Padre y el poder del Espíritu Santo, continúa haciendo lo que comenzó cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora, Lucas, como algunos de nosotros ya sabemos, no es un apóstol.
pero es un amigo muy cercano. Esencialmente, él fue un colaborador cercano de los apóstoles durante 30 años, dicen los que conocen. Conoce la historia desde la muerte de Cristo en adelante. Él era parte de ellos. Entonces, él sabe lo que sucedió en Jerusalén y Judea, en Samaria y más allá, porque él estuvo ahí. Lo que comenzó a estar en el libro de los Hechos todavía existe, todavía es, y sobre la misma base estamos viviendo esta historia, que aunque no está escrita en el Nuevo Testamento, está escrita con la misma precisión exacta en el cielo. Es algo emocionante ser parte de esto. Creo que hay otro mensaje que debemos entender que fue muy, muy importante para ser comunicado en ese patrón de crecimiento, y es que el Evangelio no era para los judíos solamente. El Evangelio es universal y va más allá de Jerusalén. Incluso los discípulos estaban bastante atorados en el hecho de que todas las promesas de Dios eran de ellos y tal vez solo de ellos. Tenían la actitud tradicional y típica hacia los gentiles que los judíos habían desarrollado a lo largo de siglos, y hacia los samaritanos mestizos era aún peor. Y Jesús, después de todo esto, vino a Jerusalén y realmente nunca fue más allá de Israel, aparte de viajar un poco a Decápolis, un área alrededor de Galilea donde se habían desarrollado pueblos gentiles. Entonces los judíos eran muy, por así decirlo, provincianos acerca de las promesas de Dios que les pertenecían. Pero el libro de los Hechos simplemente destroza esto. Podrías volver al Antiguo Testamento y ver los pasajes del Antiguo Testamento donde las promesas mesiánicas se relacionan con el mundo y las naciones. Y hay muchas de ellas, y en alguna parte los judíos perdieron esto. No necesitas estar mucho tiempo en el libro de los Hechos para darte cuenta que Felipe está predicando a los gentiles y un eunuco gentil se convierte. Y después vas a ver a un Pedro predicando a un soldado gentil llamado Cornelio, y que la iglesia empieza a establecerse más allá de Jerusalén, y que Pablo va a llevar el evangelio a los gentiles de todo el mundo mediterráneo en Asia Menor. Y entonces te podrás dar cuenta que también Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego dice, hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que el cristianismo es global, y lo veremos. Puedes dividir también el libro de los Hechos en 6 secciones, y esto es importante que lo conozcas porque de alguna forma te da una visión más clara de lo que vamos a estar estudiando. Ahora, podemos darnos cuenta que Jesús sigue trabajando en el libro de los Hechos. Podemos darnos cuenta que Lucas es el autor del libro de los Hechos, es lo que se sospecha por lo que escribe, y podemos darnos cuenta que el Evangelio no solamente era para Jerusalén, para Israel, sino que es para todo el mundo. Ahora vamos a ver las diferentes secciones. Son 6 secciones en las que tú puedes dividir el libro de los Hechos. Si tienes con qué anotar o si te interesa anotarlo, anótalo. La primera sección va a comenzar en el capítulo 1 y va a terminar en el capítulo 6, versículo 7. Del capítulo 1 al 6, versículo 7. Y cuenta la historia de la iglesia en Jerusalén y la predicación de Pedro. Va a contar la historia de la iglesia en Jerusalén y la predicación de Pedro. La segunda sección continúa del capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 31. La segunda sección continúa desde el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 31. Y va a hablar del Evangelio, cómo se esparce por todo Israel, Judea. Va a hablar del martirio de Esteban y la predicación de Felipe en Samaria. Va a hablar del Evangelio que se esparce por todo Israel, Judea, el martirio de Esteban y hasta la predicación de Felipe en Samaria. La sección número 3 comienza en el capítulo 9, versículo 31, y llega hasta el capítulo 12, versículo 24. Comienza en el 9:31 hasta el capítulo 12:24. Esa sección incluye la extensión de la iglesia a los gentiles,
Esta es la historia de la construcción de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, la división de la iglesia desde los comienzos de Jerusalén hasta Judea, Samaria y luego al mundo gentil hasta Antioquía. Incluye la salvación de Cornelio y cómo los gentiles están siendo agregados. Puedes leerlo ahí en estos capítulos. La sección número 4 comienza en el capítulo 12:25 y va a llegar hasta el capítulo 16:5. Del 12:25 al 16:5. Y cuenta la historia de la iglesia yendo más allá de Antioquía. Más allá de Antioquía, llegando a Asia Menor a través de Galacia por el apóstol Pablo. Todas estas secciones van a terminar con el mismo tipo de resumen, que es el desarrollo de la iglesia en crecimiento. La sección número 5 va a comenzar en el capítulo 16:6 y va a terminar en el capítulo 19:20. La sección 5 es del 16:6 al capítulo 19:20. Y va a contar la historia de Pablo llegando a los gentiles en Éfeso, en Asia Menor, en Corinto. Y podemos ver entonces que la palabra del Señor estaba creciendo poderosamente y prevaleciendo. Y la última sección comienza en el capítulo 19:21 y se va hasta el final del libro. 19:21 y ya llega hasta el final, hasta Hechos 28, y cuenta la historia de los últimos años del ministerio de Pablo. Del 19:21 hasta Hechos 28 y cuenta la historia de los últimos años del ministerio de Pablo. Esta es una descripción general de la historia de Hechos. Todo esto viene en el examen final, así que no te me olvides. No es cierto, no es cierto, pero es importante que de alguna manera entendamos lo que estaremos estudiando en los próximos meses. Así que Pablo termina con Pablo en la cárcel, por lo que Lucas se detiene ahí. Lucas había vivido, como dijimos hace un momento, 30 años con ellos y 30 años viendo y escuchando de primera mano todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Jesús ha enseñado, los milagros, hasta la resurrección, hasta el encarcelamiento de Pablo, y vivió el primer cumplimiento de la gran comisión por parte de la primera ola de predicadores apostólicos hasta el punto en el que se empezaron a establecer iglesias. Y si te das cuenta, si te das cuenta de la parte narrativa, no comienza realmente hasta el versículo 12, cuando dice, luego regresaron del monte llamado de los Olivos. Entonces, antes de entrar en acción, hay algunas cosas que preceden a eso, cosas muy importantes que están en Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Es decir, antes de empezar a describir lo que sucedió inmediatamente después de que Jesús ascendió, hay una enseñanza muy importante. Déjame leerte, por favor, Hechos 1, del 1 al 11. Dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, se acabó la enseñanza, se acabó la escuela, hay que trabajar. Pero es importante que en estos 11 versículos nos demos cuenta que hay 6 cosas de las que acabamos de leer, 6 lecciones finales, por así decirlo, para que nosotros pongamos mucha atención, muy importante. Y aquí está, si quieres anotar, para que las puedas recordar, es esencial. Número 1, tienes que tener el mensaje adecuado. Antes de irte a predicar, tienes que tener el mensaje adecuado. Número 2, debes tener la confianza adecuada. Número 3, debes tener el poder adecuado. Número 4, debes tener el misterio correcto. Número 5, tienes la misión correcta. Y número 6, tienes que tener el motivo correcto. Déjame resumírtelo otra vez. El mensaje adecuado, la confianza adecuada, el poder adecuado, el misterio correcto, la misión correcta y el motivo correcto. Esto lo necesitamos saber porque seguimos siendo los instrumentos que Él usa para terminar lo que comenzó. Necesitamos asegurarnos de que el mensaje sea correcto, asegurarnos de tener esa confianza en ese mensaje. Necesitamos poder más allá de nosotros mismos y necesitamos el misterio correcto. Y explicaré eso en su momento. Necesitamos tener una visión clara de la tarea o la misión, una visión clara de la tarea o la misión y luego un motivo abrumador y general. Vamos a comenzar el día de hoy con solamente los primeros. A ver hasta dónde llegamos. El primero es tener el mensaje adecuado. Para llevar a cabo de manera eficaz la obra de Cristo, debes comenzar con el mensaje. Y el mensaje tiene que ser correcto. Todo comienza con las palabras de Jesús. ¿No te has preguntado por qué hay 4 evangelios? Hay 4 evangelios para que puedas obtener tantas palabras de Jesús como el Espíritu Santo quiere que tengas. Hay mucha gente corriendo con el mensaje equivocado. Cultos y versiones corruptas del cristianismo, tergiversaciones de Jesús y el Evangelio. Es importante tener el mensaje correcto. No estoy hablando de ignorancia bíblica aquí. Mira, leí hace poco que hace algunos años le hicieron una prueba a ciertos alumnos universitarios para tratar de averiguar qué tanto estaban familiarizados con la Biblia. Las respuestas fueron realmente asombrosas. Una de ellas dice: Sodoma y Gomorra fueron amantes, era una de las respuestas. Otra de las preguntas fue: ¿quién era Eva? La respuesta: una mujer creada a partir de una manzana. Un estudiante universitario dijo que Jesús fue bautizado por Moisés. Ahora, no estamos hablando de ese tipo de ignorancia. Eso está en todas partes y es mucho peor hoy más que nunca. La ignorancia bíblica está en su punto más alto, lamentablemente. Hay mucha ignorancia sobre el mensaje del Evangelio. Estamos hablando de conocer el mensaje correcto. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces tienes la verdad exacta. Y el único lugar al que podemos ir para esto son las Escrituras. Y cuando tienes esa confianza en las Escrituras, que es la verdad exacta, eres un comunicador eficaz del Evangelio. Cuando conoces la palabra y la crees, eres poderoso porque no te vas a equivocar. Cuando escuchas una predicación poderosa del Evangelio de Jesucristo, sabes una cosa con seguridad: hay un predicador que cree en las Escrituras porque las proclama con valentía. Ahí es donde tienes que empezar el ministerio. Si vamos a construir la iglesia, solo podemos construir la iglesia sobre la verdad del Evangelio. La fe viene al escuchar la verdad de Cristo, la palabra de Cristo.
El predicador tiene que predicar el mensaje acerca de Cristo. Así que no necesito suplir más el tema. Todo comienza con la enseñanza. Si alguien predica otro evangelio, dice la Escritura, sea anatema, o sea maldito. Si alguien predica otro Cristo, sea maldito. Es por eso que es tan importante, y se lo recalcamos muchas veces a ustedes a través de las predicaciones, la enseñanza tiene que ser cristocéntrica. Cristo es el centro de toda la enseñanza, no hay otra. Cuando alguien empieza a hablar de lo que yo creo, de lo que yo siento, de lo que yo viví, eso no es Cristo, tiene que estar fundamentado en la enseñanza de Cristo. Pero también hay otra palabra y dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fue coherente con su mensaje. Comenzó a hacer y a enseñar. Si el Señor nos va a usar, tendrá que haber el mensaje correcto, en el paquete correcto, con el mensajero correcto. El mensaje correcto en el paquete correcto, con el mensajero correcto. Es bastante difícil hacer que el Evangelio sea creíble, a menos que seas creíble cuando alguien te está viendo. No es que tengas que ser perfecto, pero tienes que estar comprometido de manera demostrable con la verdad que enseñas. Leí hace mucho que decía un adolescente a su papá, yo no quiero escuchar tu predicación, yo quiero verla en tu vida. Y es verdad, hay mucha gente que habla de Cristo, pero no vive una vida que apunte a su poder. La predicación poderosa proviene de la demostración poderosa del Evangelio transformador. Ahí es donde tienes que comenzar. Tienes que empezar con el mensaje correcto. Luego Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso quiere decir que Jesús continuó viviendo el mensaje y enseñando el mensaje hasta la ascensión. Él era la personificación, la encarnación de todo lo que predicaba y enseñaba. Esta era la prioridad. Si miras el siguiente versículo, al final del versículo vas a poder darte cuenta. El versículo 3 dice así, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días él estaba hablando de las cosas relacionadas con el reino de Dios. 40 días con un Cristo resucitado. Esperarías cada palabra. Aquí es donde comienza todo nuestro trabajo. Tenían mucho que aprender, ¿no es así? Vuelve atrás y observa cómo vivían y cómo estaban tan confundidos todo el tiempo y cómo Él les enseñó lecciones, la misma lección una y otra vez. Ellos parecían no entenderlo, estaban tan mal preparados para lo que iban a hacer, para lo que iba a suceder, que incluso cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron y se dispersaron. Les costaba creerlo, incluso cuando se les apareció resucitado de entre los muertos. Ya ves a Tomás, que dijo hasta no ver, no creer. No creyeron en el camino de Emaús. El Evangelio de Juan termina con ellos volviéndose a sus redes de pesca, incluso después de que Jesús se les apareció y les enseñó. Era difícil comunicarse con ellos. Eran tiempos desesperados y cuán urgente era que se comunicara el mensaje. Esa era la prioridad. Entonces, durante 40 días les enseñó el mensaje que tendrían que predicar. Pero por cierto, incluso con el mensaje correcto, aún no estaban listos para comenzar, no estaban listos para ir. Por eso habían dicho anteriormente, no vayas a quedarse en Jerusalén hasta que, no te vayas, perdón, quédese en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y aquí el mensaje es esencial, vivir el mensaje es esencial. Pero les prometo una cosa, incluso con el mensaje correcto y haciendo todo lo posible para ajustarse a ese mensaje, su propio poder humano no marcará la diferencia. Es decir, aun cuando tú hagas todo eso, debes entender que el que hace la diferencia es Cristo. Solo Dios recibe la gloria. Spurgeon, un predicador de hace muchos años, dijo lo siguiente: podríamos predicar hasta que nuestra lengua se pudra, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos, pero nunca un alma se convertirá, a menos que el Espíritu Santo use la palabra para convertir esa alma. Esto es muy importante. No somos nosotros, es Él el que hace la obra. Nosotros tenemos que ir y predicar y hacerlo, pero el que convierte las almas
es Dios. A Él sea la gloria. Punto número 2. También debes tener la confianza adecuada. Este es el segundo punto, tienes que tener la confianza adecuada. Ahora recuerda, ellos no tenían la Biblia, excepto el Antiguo Testamento. Ahora, sabían porque tenían los evangelios de que las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido, es decir, la característica marcada del libro de los Hechos, les dije a un principio, era que se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. No sabían que en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en este momento. En el libro de los Hechos se empiezan a dar cuenta que todo lo que se dijo de Cristo ahora se estaba cumpliendo. Déjame resumir porque de repente me hice ahí como bolas. El punto número 2 es que tú tienes que tener con una confianza adecuada. No hay Biblia, lo único que hay es Antiguo Testamento. Ahora, en el libro de los Hechos, ellos se están dando cuenta que todo lo que se predicó en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. Y eso es tener una confianza. Ellos no se habían dado cuenta hasta que llegaron a este punto. De repente comienzan a usar la profecía del Antiguo Testamento y dicen, se cumple, se cumple, se cumple. Y eso empieza a traer una confianza por primera vez de que las escrituras se cumplían en Cristo. Pero, ¿dónde estaba su confianza en que el plan de Dios iría a la próxima generación? Mira el versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De dónde vino su confianza? A ver, déjame tratar de resumírtelo. Si Jesús dijo, voy a resucitar, y tú ves que muere, lo primero que podrías pensar es, ahí termina todo. Pero cuando ves que resucita, se cumple lo que él había dicho, entonces tu certeza, tu fe se vuelve como una roca. La resurrección, ese periodo de 40 días entre su pasión y su ascensión, Jesús se les apareció, no todos los 40 días, sino en intervalos durante esos 40 días. Y se les manifestó no como una especie de aparición o como un fantasma, sino que se les apareció vivo después del sufrimiento con las heridas que él tuvo. Y realmente estaba vivo de entre los muertos, realmente vivió. Déjame decirte algo, que si Cristo no resucitó, somos las personas más miserables de toda la historia. Si Cristo no resucitó, toda predicación del Evangelio es una tontería. Si Cristo no ha resucitado, no tenemos esperanza, todo está perdido. Y eso es lo que estaban hablando en el camino de Maús. Pensamos que Él sería el indicado. Y Pablo expone en 1 Corintios 15 la urgencia de la resurrección. Así que sigue regresando durante esos 40 días y se les aparece como una evidencia convincente e infalible de que está vivo, y esta es una realidad crítica porque viene a establecer la confianza que necesitan. Y dices, bueno, ¿qué hace eso por mí? Bueno, lo que hace por ti y por mí es darnos la confianza de que el registro de esas pruebas, de esas apariciones, le dan a las santas escrituras ese sesgo de que no fallan, porque entonces tenemos la misma experiencia, reconocemos que Él resucitó y que lo que Él dijo es verdad. La única diferencia eres tú, amado. No lo has visto, yo no lo he visto, yo no lo vi. A diferencia de ellos que lo vivieron, que estuvieron ahí con Él, pero tú lo amas sin verlo. Y las pruebas de la resurrección están todas registradas en los evangelios, escritas para nosotros. Esa fue una confianza absolutamente esencial. Estaban tan llenos de gozo por la resurrección de Jesucristo que eso es lo que los elevó, los llenó de ánimo. Eso es lo que los libró del abatimiento, los miedos, las dudas, las preguntas y todas las preguntas sobre si Jesús era el Mesías. Entonces, si vas a ser efectivo en llevar a cabo la obra de Jesús que Él comenzó, debes comenzar conociendo el mensaje, llevar el mensaje correcto, y por supuesto la palabra de Dios, que es el mensaje correcto, el Evangelio, y debes tener la confianza correcta de que Cristo está vivo. Ahí comienza todo, y Él está edificando su iglesia y quiere usarte para hacer eso. Así que, así es como va la historia. Y bueno, eso nos lleva al siguiente, el punto
es el poder adecuado, el siguiente, pero eso lo vamos a guardar para la siguiente semana, para el próximo domingo, porque no nos dará tiempo verlo el día de hoy. Entonces, lo que podemos resumir es que en esta primera sección de Hechos 1, del 1 al 11, podemos ver cómo Lucas escribe, pero antes de entrar en toda la narrativa de lo que se va a hacer, de lo que empezaron a hacer, él, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña 6 cosas: mensaje, confianza, poder, misterio, misión, motivo. Estamos en el número 2 y vamos a seguir, si Dios lo permite, la próxima semana hablando del poder que se necesita, el misterio correcto, la misión, el motivo correcto, para que podamos entender esto y podamos nosotros ser parte de este libro de los Hechos que hasta el día de hoy sigue adelante. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te agradecemos mucho que nos des la oportunidad de poder iniciar el estudio de un nuevo libro, el poder, Señor, ser guiados por ti a entender, a comprender todo esto que tienes para nuestra vida. Señor, te damos gracias, te pedimos que, así como le enseñaste a aquellas personas, nos enseñes a nosotros, nos permitas conocerte, nos permitas, Señor, ser usados por ti para glorificar y exaltar tu nombre. Y que en esta aventura de poder estudiar el libro de los Hechos y aprender de ti y enriquecer nuestras vidas, nuestra vida pueda ser transformada, cambiada a imagen tuya, Señor. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos permites tener. En Cristo Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos ahí en sus hogares, en sus trabajos, ayúdalos a crecer y a madurar. Gracias por un momento más en tu palabra. Bendice a todas aquellas personas que te buscan con todo su corazón, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, creo que no queda más que despedirnos. Estamos pendientes de las noticias, de qué indicación nos dan las autoridades para que podamos estar en la sintonía con ellos y podamos cuidarnos unos a otros. Creo que pronto, ya muy pronto, ahora sí vamos a poder estar juntos, a lo mejor iniciando el mes de octubre, podamos reunirnos otra vez y estar de nuevo adorando y alabando a nuestro Padre juntos. Esperemos que así sea. Mientras, hay que seguir cuidándonos y deseo que Dios les bendiga.